Un saludo otra vez, ahora de otra ciudad cerca de mi casa en Alemania. Miren, aquí hay un resto de un viejo castillo, y Alemania, siendo el país de donde se originó Castillo Fuerte es mi Dios, por Lutero, la famosa canción. Hoy quiero referirme a una discusión que he visto en el internet respecto a los apóstoles, si hay todavía y si no hay. Y claro que hay un movimiento que, para los que lo critican, lo dicen que es el movimiento nuevo apostólico, y estoy consciente de que hay abuso respecto al autonombramiento de apóstoles y profetas, y que eso se sienta algo extraño. Y también hay otros abusos respecto a estos títulos que son lamentables, porque realmente quitan otra vez algo que realmente Dios estableció para el bien de su iglesia. Ahora, ¿habrá apóstoles todavía hoy en el siglo XXI? A mi opinión, sí. Y le puedo dar 3 razones: una bíblica, una teológica y una histórica. La bíblica es de que, aparte de los 12, que por supuesto que tienen un puesto extraordinario e único en la vida de la iglesia, sabemos del caso de Pablo, que también, según los teólogos que están en contra, cumplió los criterios de haber visto a Jesús y por eso fue nombrado apóstol. Pero lo que no nos hablan estos señores es de que en el Nuevo Testamento más de los 12 son llamados apóstoles. En 1 Tesalonicenses 2:6 podemos leer que la epístola a los tesalonicenses fue escrita por Pablo, Timoteo y Silvano. Y en el capítulo 2, versículo 6, Pablo, escribiendo, se refiere a los 3, diciendo que, y no nosotros, siendo apóstoles, tendríamos derecho a algún reconocimiento o alguna ayuda. Y si uno estudia a fondo el término apóstoles en el Nuevo Testamento, aparecen más nombres que son llamados apóstoles, y también profetas. Ahora, históricamente hablando, los que conocen la historia de la iglesia saben que hay un documento muy viejo del siglo II que se llama el Didache en griego. Eso es el primer orden para cómo manejar iglesias en el siglo II, o sea que es el siglo después de los apóstoles. Y en el Didache hay capítulos enteros que se dedican a cómo se deben tratar los apóstoles cuando vienen de visita a la iglesia. Entonces, históricamente tenemos que reconocer que había personajes llamados apóstoles que visitaban las iglesias y hacían lo que tenían que hacer, y eran reconocidos, pero también estaban sometidos a ciertas reglas de cómo se debe comportar un apóstol visitando una iglesia. En otras palabras, históricamente hubo apóstoles después de los 12 y después de Pablo. Ahora, lo más interesante es el argumento teológico. Viendo la Biblia, se conoce el pasaje famoso de Efesios 4, de versículo 11, donde dice que Jesús mismo, habiendo sido elevado al cielo, Él dio dones a los hombres. Estos dones se dieron en forma de personas, y dice que a algunos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros a pastores maestros. Ahora, si se concluye de que solo hubo 12 apóstoles, y también incluyendo a Pablo, el cual es reconocido, la pregunta es la siguiente: ¿solo hubo 12 maestros? ¿O solo hubo 2 o 3 evangelistas que se mencionan en el Nuevo Testamento? ¿Solo hubo un profeta, Ágabo, en el Nuevo Testamento? ¿Solo hubo, qué sé yo, cuántos pastores? ¿Con qué
derecho justificamos la ordenación de pastores y de maestros hoy si decimos de que no puede haber apóstoles? Porque Efesios 4:11 dice claramente de que el cuerpo de Cristo, y no está hablando del cuerpo de Cristo en el sentido de una limitación histórica, sino el cuerpo de Cristo necesita los 5 ministerios para equipar a los santos para la obra del ministerio y para que se pueda promover otras bendiciones como la unidad de la fe, la unidad del cuerpo y el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, tanto a nivel universal como a nivel local. Este principio de la necesidad de 5 ministerios revela claramente de que tienen que haber estos 5 ministerios por toda la historia, porque ninguno de ellos es eterno. Entonces, ¿por qué aceptamos tanto el ministerio del pastor? Es reconocido, ordenamos pastores de diferentes formas, los entrenamos en institutos bíblicos, los graduamos de pastor, pero al mismo tiempo no lo hacemos con apóstoles, ni con profetas, ni con evangelistas. Y allá miro es una cosa que no es consecuente en la argumentación, porque la Biblia realmente, el ministerio menos mencionado en el Nuevo Testamento es el ministerio del pastor. El término pastor en sentido de funcionamiento para la iglesia solamente se usa una sola vez y está en Efesios 4:11. El término apóstol se usa múltiples veces. ¿Por qué se ha inflado tanto la posición del pastor? Siendo en el Nuevo Testamento una que sirve a la iglesia, que apoya al crecimiento de las ovejas, pero realmente no es el ministerio principal. 1 Corintios 12:28. Dios estableció en la iglesia primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros. Ni siquiera se mencionan los pastores. ¿Por qué será? Ahora, por último, lo que quiero decir y poner a su amable consideraciones, si nosotros enfatizamos tanto el maestro, ¿cómo lo justificamos? La Biblia dice que Jesús constituyó a algunos pastores maestros y apóstoles y evangelistas y profetas. ¿Y por qué hoy ya solamente deben existir los pastores y maestros y evangelistas y los otros 2 no? Yo lo dudo que sea. Ahora, una cosa que a mi parecer se ha cometido un error grave a través de la historia es que se ha inflado estos ministerios apostólicos, proféticos, pastorales, evangelísticos y didácticos de una manera tan grande de que ya no realmente hoy son lo que deberían ser, porque son funciones que deben servir para apoyar la iglesia y realmente no son funciones que deben gobernar la iglesia. El gobierno de la iglesia en la Biblia está claramente en manos de grupos de ancianos o obispos, como les decía. Los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores nada más tenían la función de equipar a los santos, pero no realmente, si lo mira bien, tenía la función de gobernar la iglesia local. Mírenlo, estudienlo y se van a dar cuenta que hemos creído y en parte hemos enseñado cosas que la Biblia no los justifica. Yo sé que es un tema muy complicado, muy sensible, mas sin embargo tenía la necesidad de decir eso. Yo creo que hay apóstoles y profetas todavía como los 3, porque la iglesia las necesita. No en sentido de títulos, no en sentido de dominar a los santos, sino en el sentido funcional y servicial de hacer crecer a los que somos creyentes de Cristo. Apóstoles verdaderos, nada más de última nota lo digo, son personas que nunca se autonombran apóstoles. Otros les dicen y les reconocen como apóstoles por la obra que han hecho en la tierra y por el fruto que han dejado. Y así es con profetas. No necesitan el apoyo de una institución humana si están apoyados por Cristo y por el fruto que dan sus vidas. Así que a pensar y a estudiar la Biblia y por favor toda la Biblia. Les bendigo en el nombre de Jesús desde aquí, de este lugar tan bonito. Adiós.